vimos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver, o les voy a poner un ejercicio, lo van a hacer ahorita para que si van surgiendo dudas, pues las voy resolviendo y después de un determinado tiempo revisamos el resultado para ir sacando algunas otras conclusiones que quiero que vean a través de la realización de este segundo ejercicio. Entonces voy a compartir en pantalla la presentación donde está el planteamiento del ejercicio. Permítanme. Aquí está. Entonces, ay, perdón. Ahí va de nuevo, ¿eh? Si se ve que se presentó y se quitó, fue error dedo mío. Ahorita lo vuelvo a colocar, perdón. Ahora sí, ¿me pueden confirmar que se esté viendo en la pantalla y que puedan escuchar? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, nada más lo proyecto para que lo tengan o lo escriban o le saquen alguna captura de pantalla como esté llevando sus notas. Entonces dice ejemplo 2 de conversión de una señal analógica a una señal digital y viceversa. Es decir, en un solo ejercicio vemos los dos aspectos nada más para sacar ciertas conclusiones. Entonces, dice un sistema de conversión análogo digital y digital análogo tiene las siguientes características. Aquí ahorita estoy poniendo o suponiendo los mismos datos que hicimos en el ejemplo anterior, porque falta que saquemos algunas conclusiones de esto, ¿sale? Pero ya en la vida real no necesariamente tiene que tener las mismas características el convertidor análogo digital que el digital análogo. Pueden variar, ¿verdad? Pero ahí ya sería cuestión de que el sistema que los controla, porque la mayoría de las veces pues tiene un microcontrolador de por medio o un FPGA o un procesador digital de señal o un PLC, etcétera, o una computadora o una tarjeta de adquisición de datos, cualquiera que sea el caso, la mayoría de las veces hay un sistema que los controla, un sistema de por medio de conectividad entre uno y otro. Normalmente, pues no pasamos el dato de uno a otro, ¿verdad? Sino que lo convertimos, se procesa y luego otra vez se convierte. Entonces, ahorita lo dejo así para tener los mismos datos que en el primer ejemplo. El único dato que cambia es que ahora la frecuencia de muestreo es de 200 Hz. En el ejemplo anterior era de 100 Hz. Entonces, 8 bits de resolución, tanto para la conversión análogo-digital como para la conversión digital-análogo. Frecuencia de muestreo igual de 200 Hz para ambos sistemas y un rango de conversión igual de 0 a 5 volts. Y la parte de que hay que calcular, pues es exactamente lo mismo. Dice calcular el voltaje mínimo que requiere el convertidor para acceder al siguiente nivel de cuantificación. Es decir, nos pide el voltaje de cuantificación. Como ni la resolución ni el rango cambian, pues van a ser idénticos a los que calculamos en el ejemplo anterior. En el siguiente inciso nos pide que cada cuánto tiempo se puede tener una nueva lectura en el convertidor, es decir, nos está pidiendo el tiempo o periodo de muestreo. Entonces, aquí sí cambia porque ese periodo de muestreo, pues es la parte inversa a la frecuencia de muestreo, que en este ejemplo es lo único que cambia, ¿sí? Y el inciso C dice digitalizar la señal. Vamos a tener más muestras, el procedimiento va a ser igual que en el ejemplo anterior, solamente que vamos a tener más muestras. Y después de obtener la parte digital o la parte de cuantificada en tiempo y en amplitud de la señal, pues con esos mismos datos hay que determinar la señal que saldría del convertidor digital a analógico. Es decir, partiendo del dato binario, hay que obtener el nivel de voltaje y luego aplicar un retenedor de orden cero para dibujar la señal. Entonces, en los primeros 3 incisos, lo que vamos a hacer, o bueno, lo que les sugiero que hagan, ya cuando lo revisemos es lo que yo voy a hacer, abrir el archivo de Excel que les proporcioné, hacer una copia del ejercicio 1 y agregar los nuevos datos que estén calculando o que estén obteniendo de aquí de la señal. ¿Sale? Entonces, de esa manera, pues lo vamos a poder ir haciendo un poquito más rápido.
Y la señal es exactamente la misma. Esta señal pues es la imagen que les pasé aquí en el chat en sesiones pasadas y pues ya cada uno puede ir a observarla, hacerle zoom, lo que sea necesario para determinar los valores que correspondan según el periodo de muestreo que calculen. ¿Sale? Me regreso a la parte donde está descrito el ejercicio. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. Bien, ¿qué les parece si a partir de ahorita les doy, bueno, de aquí a la 1:45, o sea, media hora, creo que es tiempo suficiente. En caso de que no, a esa hora les pregunto si a alguien le falta por terminarlo, le doy un poquito más de tiempo, con el afán de que ustedes lo hagan y si salen dudas, pues poderla resolver. Una vez terminado ese tiempo, yo también abro aquí el archivo de Excel y lo vamos llenando, lo vamos resolviendo conforme a lo que ustedes tienen para que vayan viendo si se hizo de manera correcta o no el procedimiento. ¿Sale? Vale, profe. Muy bien, entonces igual yo permanezco aquí en la llamada, pues estoy al pendiente, nada más me indican si ya si ya lo anotaron o si ya le sacaron captura para dejar de compartir y estarme aquí al pendiente con cualquier cosa. Aún lo sigo copiando, profe. Sí, entonces lo dejo un rato más, no se apuren. Entonces, ahorita no los interrumpo ya, sino hasta a la 1:45, ¿sale? Para que lo vayan haciendo. ¿Sí? El número de muestra se saca en base a la imagen, ¿verdad? No, bueno, sí, y con los datos del sistema de conversión. Sí, por ejemplo, si salen 5 milisegundos, veo en la tabla cada 5 milisegundos y determino los números de muestra. No, o sea, hay una manera que ni siquiera, o sea, no tienes que estar viendo para saber cuántas muestras son y de hecho lo calculamos, que es el tiempo que dura la señal entre el periodo de muestreo más 1. O sea, se calcula, no se adivina ni se ve ahí cuánto va a dar. Sí, O sea, sí, ya desde que vas a hacer, ya desde que sabes cada cuánto son, ya debes de saber cuántas muestras debes de obtener. Sale, ya encontré la fórmula, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Gracias.
Pues yo creo que sí, profe, no sé mis compañeros. Sí, ya, Sí, profe. profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir la presentación. Voy a compartir la pantalla para estar cambiando entre los datos del problema y el archivo de Excel. Entonces, permítanme. Me indican, por favor, que ya están viendo la tabla en pantalla. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces voy a tomar, este es el ejercicio anterior, voy a crear una copia de esa misma tabla para reutilizarla, ¿no? Entonces vamos a crear una copia antes de aquí y le vamos a llamar ejercicio 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es verificar los datos que ya teníamos. Como no cambió no cambió ni el rango ni la resolución, es decir, siguen siendo 8 bits de resolución, entonces el voltaje de cuantificación que estamos utilizando sigue siendo el de 19.607 milivolts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo, profe. Ok. Después, lo que sí cambió fue la frecuencia de muestreo. Entonces, en base a la frecuencia de muestreo, podemos obtener el periodo de muestreo, que en este caso, pues al ser el doble de la frecuencia de muestreo, el periodo se va a ir a la mitad con respecto al ejercicio anterior, que entonces quedaría en 5 milisegundos. ¿Sí? ¿Así les quedó? Sí, profe. Muy bien. Y con respecto al número de muestras, n, como cambió el periodo de muestreo, pues también va a cambiar la cantidad de muestras, es decir, en el mismo lapso de tiempo en el que yo estoy haciendo la conversión, que son esos 50 milisegundos que dura la señal, ahora voy a poder obtener más muestras, que en este caso, entonces es el resultado de dividir el tiempo que dura la señal que voy a muestrear, que son los 50 milisegundos, sobre el periodo de muestreo, que son 5 milisegundos, y ese resultado hay que agregarle el 1. Recuerden que el 0 también cuenta, entonces por eso se le suma el 1. Entonces, para este caso sería 50 milisegundos entre 5 milisegundos son 10 más 1, nos daría una cantidad de muestras de 11. ¿Sí les quedó así? Sí, profe. Muy bien. Aquí nada más un comentario. Por ejemplo, si cuando ustedes dividan el tiempo o el intervalo de tiempo que dura su señal entre el periodo de muestreo llegara a darse digamos, que nos dé un resultado no entero, vamos a suponer que nos dé n, tomando ahorita nada más como ese valor de referencia, supongamos que nos da 11.1, ¿sale? O que nos hubiera dado n igual a 11.9, ¿vale? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué quiere decir ese punto 1.9? Que la muestra o la parte después de la muestra 11 hay un pequeño lapso de tiempo que todavía está la señal presente, pero no puedo acceder al tiempo suficiente como para llegar a la muestra 2. Entonces, recordando lo que habíamos comentado, no se vale suponer ni inventar valores adicionales a los que nos proporcionan de la conversión. Entonces, en cualquiera de estos casos, siempre vamos a redondear hacia abajo,
¿sale? Es decir, si yo tengo n igual a 11.1, por así decirlo, pues voy a dejar que mi número de muestras son 11. Si me da 11.9 o incluso 11.99, aún así tenemos que redondear hacia abajo. Es decir, voy a obtener 11 muestras. ¿Por qué? Porque la muestra número 12 está fuera ya del tiempo o del intervalo que dura la señal que estoy muestreando. Entonces, nada más eso lo voy a poner aquí, o sea, lo puse para que se entienda lo que voy a escribir enseguida, ¿no? Entonces, n siempre se Entonces, n siempre se redondea hacia abajo. ¿Por qué? Porque siempre debemos de tener un número entero de muestras y además no podemos inventar o suponer valores que están después del intervalo en que estamos haciendo o analizando la señal. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, todo claro. Ok, entonces partiendo de eso, vamos a poner aquí en el archivo la cantidad de muestras que corresponden. Entonces, 5, bueno, ahí van 6, 7, 8, 9, 10, 11, que va a ser del 0 al 10, ¿sí? Son las 11 muestras que tenemos. Y el tiempo o periodo de muestreo, pues va a cambiar. Entonces, aquí serían 0, 5, 10 y pues ya nada más lo extendemos, ¿verdad? Hasta el 50. Aquí de una vez voy a ponerle, insertar una nueva gráfica para que conforme vaya poniendo los valores la podamos ir representando de manera de tiempo discreto. Entonces, déjenme inserto una de dispersión. Obviamente ahorita están los datos del ejercicio anterior, van a ir cambiando conforme los vayamos cambiando también nosotros. Entonces, déjenme que todo quepa en el mismo lugar. Bueno, el mismo ancho de la pantalla para no tener problemas. Ahí está. Entonces, en la de 0, pues lo vamos a tomar igual, es decir, vamos a tomar como muestra o como datos que ya teníamos los del ejercicio previo, es decir, este de 255, en realidad pues es el que tenemos en el de 50, ¿verdad? Eso los vamos a dejar igual. El de que tenemos, el de punto 1, ese lo teníamos en 40. El que teníamos de 1, lo teníamos en 30. El de 395 lo teníamos en 20. Y el de 485 lo tenemos en el de 10. Perdón. Es acá. Entonces, del ejemplo anterior, eso es lo que teníamos, 2.5, 485, etcétera, ¿no? Voy a tomar en cuenta que son los que obtuvimos y son los que son válidos. Entonces, básicamente es casi simétrica la señal. A ustedes, déjenme abro también el archivo de la señal. Aquí está. La voy a poner acá a un ladito. Mientras. Ahí la voy a empalmar. Pero déjenme acomodo la ventana del Excel para que ahorita nada más se vean las dos columnas que estamos trabajando y también se vea la señal. Creo que ahí se van a ver las dos.
Entonces, en la muestra número 1, que ocurre a los 5 milisegundos, ¿cuánto les da? A mí me dio 3.95. Así es, recordemos que puede haber o no cuestiones ahí por el redondeo, pero básicamente pues va a dar 3.95, ¿verdad? Similar a lo que nos da en los 20 milisegundos. Entonces le ponemos 3.95. Si alguien lo tiene diferente, por favor, me dice. Yo le había puesto .96, pero pues es muy poquita la diferencia. Ah, bueno, ahí sí ya es muy poquita. Tú puedes seguir haciéndolo con 3.96, no es necesario que lo cambies, ¿eh? O sea, ahí es de apreciación porque el grosor de la línea, la resolución de la imagen y la vista que tengamos, ¿no? Recordando que esa parte no la tenemos que decidir nosotros ya cuando utilizamos un sistema físicamente hablando, ¿no? Ya implementado. Ahí la cuestión o cómo lo hace, insisto, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es descartando por los intervalos, ¿sí? Como el clásico juego que normalmente, o adivinanzas que normalmente o de repente se utilizan por el ejemplo de ¿qué mes cumpleaños tal persona? Y alguien dice octubre. Entonces la otra persona solamente responde menos, enero, más, junio, menos. Y entonces vas acortando el rango haciendo comparaciones en intervalos y esa es una de las varias maneras que puede un sistema determinar el valor del voltaje, es decir, lo está decidiendo el sistema, no nos vamos a meter nosotros en problemas de que si la imagen o si la resolución, etcétera, eso lo decide el sistema de acuerdo a cómo está, ¿no? En su característica eléctrica. Entonces, si le ponen 3.96, no hay ningún problema. En el caso de la muestra 3, a los 15 milisegundos, pudiera ser que tengan otra vez igual, 4.85, ¿verdad? ¿O qué obtuvieron ustedes? Eso mismo, profe. Sí, ¿verdad? Entonces serían 4.85. En la muestra de los 20 ya la teníamos, que son los 3.95. En 25 milisegundos, ¿cuánto obtuvieron? $2.45. Igual que mi compañero, 2.45. Muy bien, entonces se pudiera dar, si alguien me dice, no, es que si alcanza el 2.5, bueno, ya está discutible, ¿no? Pero pudiéramos ponerle 2.45 sin ningún problema. Si los dos que participaron coinciden, así lo dejamos. Si alguien le puso 2.5, también no hay problema, simplemente hace la conversión a ese voltaje determinado según pues, la apreciación que cada uno tengamos, ¿no? En la de 35, 0.1, profe. alguien que haya obtenido algo diferente, pudiera ser 0.1, 0.12, incluso 0.15, o le podemos dejar igual que como le teníamos en 40, ¿verdad? 0.1. Voy a dejar 0.1. Y por último, en 45, ¿cuánto obtuvieron? O cuánto le pusieron, más bien, cuánto apreciaron. 1. Así es, puede ser igual que el de 30, recordando que pues hay como los periodos de muestreo son precisamente repetitivos, pues tienen un periodo y pues prácticamente valen lo mismo
en un lado y en el otro, ¿verdad? Los valores de la señal, en este caso por ser una señal senoidal. Si fuera cualquier otra, pues hacemos el mismo proceso, vamos, verificamos cuánto vale y lo ponemos sin ningún problema. Y la de 10, pues ya lo teníamos. Entonces, vamos a proceder a ponerlos, por ejemplo, el de 2.5, ese pues ya lo dejamos ahí. Este de 247.36 es el que correspondía al 250. Los voy a borrar para no hacerme bolas. Estos de aquí. Y los voy a traer del ejemplo anterior. Por ejemplo, en 10 milisegundos ya tenía el de 247. Ya voy a cerrar la imagen. Y voy a ampliar la tablita junto con la gráfica ahorita, ¿no? Entonces, tengo el de 10 milisegundos, que era 4.85. Entonces, ya lo tengo calculado. Entonces, simplemente lo voy a poner. Entonces, control C. 4.85. Aquí lo tengo. Control V. Aquí también vale 4.85. Control V. ¿Vale? El de 3.95, no recuerdo, también lo teníamos para 20, miren, tanto valen 20 como valen 5, entonces me voy al ejemplo anterior, el de 3.95 es este, entonces control C, 3.95 lo tengo en 5 milisegundos, pues va a valer lo mismo, también lo tengo en 20 milisegundos, también va a valer 201. Me voy al que sigue en el ejemplo que ya teníamos el de 1, entonces en 1 vale 51, y entonces vengo al ejercicio 2 y veo donde valga 1 volt, ¿verdad? Entonces lo voy a tener en 30 milisegundos y también lo voy a tener en 45 milisegundos. Entonces, en realidad ahorita no he tenido que calcular ninguno, ¿verdad? Como es simétrica la imagen o la señal senoidal, pues entonces básicamente con lo que ya tenía lo puedo ir trabajando. Vamos a ver cuál más teníamos. El de punto 1 que nos da 5. Entonces vemos dónde tenemos punto 1, que son en 35 milisegundos y en 40 milisegundos. Ahí está. Luego teníamos el de 255 que vale 130. Lo teníamos en los 50 milisegundos, que también lo tengo acá. Y total, que como se fueron repitiendo, el único que no tenía calculado, estos los borro, ¿verdad? Porque no corresponden. El único que no tenía calculado, pues era el de 245. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 126.485, pero lo hice con 2.48. Ah, no. O sea, ese es correcto para el 2.48. Ahorita, de los que me dijeron 2.45, ¿cuánto les da, por favor? Va a haber una pequeña diferencia, pero no importa, ¿eh? Con que el procedimiento esté bien, no hay ningún problema. Debe de ser algo muy similar. No sé si alguien que los que tenga 2.45 me indica cuánto les dio. 124.955. ¿9.55? 124.955, sí. Ajá, gracias. Entonces, son valores muy cercanos, muy similares, ¿no? Con todo y que pueda variar un poco la apreciación. Entonces, en este caso, pues redondeamos a 125, ¿sí? Y bueno, antes de pasar a lo del número binario, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces vean lo que nos da en la gráfica, por eso lo puse de una vez para que graficara la parte de tiempo y amplitud. Entonces, recordando que esa gráfica que insertamos es
una gráfica en tiempo discreto, o sea, es una señal en tiempo discreto. ¿Por qué? Porque ya no tengo señal solamente tengo señal, cada 5 milisegundos. Pero en cuanto a la amplitud, todavía lo represento con el valor tal cual lo estoy leyendo, ¿sale? Entonces todavía no está cuantificada en amplitud. Por eso lo que está en la gráfica se dice que es una señal en tiempo discreto. Todavía no es, o todavía no la podríamos representar como digital. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando ya la obligo por medio de la cuantificación a tener un cierto nivel y obtener un número binario, ¿sí? O un número hexadecimal que represente ese número binario. Entonces, aquí quiero que vean lo que sigue. Cuando vimos el ejercicio 1, estas son las muestras que obtuvimos. Y yo les hacía la pregunta, ¿esto se parece a la señal original? Pues francamente, no, ¿verdad? Ustedes me dijeron, no, pues no se parece. Efectivamente, no se parece, aunque los datos sí corresponden a la señal original, pues la verdad es que no se parece. Entonces, ¿qué quiero que vean con este ejercicio 2? Que no le cambiamos nada a la señal, nada al rango y nada a la resolución del sistema, únicamente aumentamos la frecuencia de muestreo. La aumentamos al doble, es decir, obtuvimos el doble más 1 de muestras, ¿verdad? O sea, obtuvimos 11 muestras en total. Entonces, con 11 muestras, ahora la pregunta es, ¿se parece más o menos a la del ejercicio anterior respecto al original? Ya se parece. Al menos ya se parece, ¿verdad? O sea, todavía hay mucha distancia entre muestra y muestra, pero al menos ya nos da un indicio de que sí se parece a la señal senoidal de donde partimos. Entonces, esa era una de las cosas que quería que vieran, que con el mismo sistema, únicamente cambiando la frecuencia de muestreo, pues la representación de la señal de entrada o la original o la que es analógica, pues cambia muchísimo el panorama, ¿verdad? En una puede ser que no se parezca y en la otra ya hasta se parece. Entonces, a final de cuentas, en un sistema, y esa es la conclusión a la que quería llegar en este ejercicio, es entre más información tengamos, pues mejor la voy a representar, ¿verdad? Mejor la voy a poder representar, o los datos que obtenga van a representar de una mejor manera la señal de entrada o la señal original. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que entre mayor frecuencia de muestreo tenga, más muestras voy a obtener y mejor voy a poder representar la señal. O bien, si lo tomo en cuenta desde el punto de vista del periodo de muestreo, entre más pequeño sea el periodo de muestreo, más muestras voy a obtener y mejor voy a poder representar la señal. ¿De acuerdo? No sé si lo noten, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta ahí. Todo bien, profe. Bien, entonces ahora sí continuamos con lo demás. Ya también la mayoría ya los vamos a tener. Bueno, si tienen estos valores, ¿verdad? Si cambian un poquito, no pasa de que tengan que sacar la calculadora, como les mencionaba en las sesiones pasadas, y lo conviertan. En este caso, pues me voy a guiar en la de igual acá en 2.5. Voy a ir y busco todos los que sean 2.5, que nada más es uno. Ahí está. Luego veo cuál más tengo, que son las de 4.85. Y donde valga 4.85, pues de una vez lo pongo. Esos dos. Luego veo donde vale 3.95 y coloco los valores que obtuve desde el ejercicio anterior, donde tenga 3.95. También. Y ya, ¿verdad? Luego veo donde tengo el 1 y lo pongo donde haya obtenido un 1, que sería V. Está, ¿verdad? Luego veo el de punto 1 y donde tenga punto 1, que sería en el 35
Y en el 40 lo coloco. Y el de 255 pues también lo había calculado. El único que me falta es el de 255. Entonces, perdón, 224, bueno, sí, 2.45 volts, que es un nivel de cuantificación de 125. Entonces ponemos la calculadora de tipo programador en decimal, le ponemos el 125 y automáticamente nos da el binario y el hexadecimal. Entonces, el binario es 0111 0111 1101 1101. ¿Sale? Y en hexadecimal pues vale 7D y colocamos acá el 7D. ¿Sí? Y en la parte de análogo a digital, pues ya la tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer en digital análogo? Agarrar la columna de binario, pasarlo al nivel de cuantificación, que ya también lo tengo, que es el 100. O sea, ¿qué dato corresponde en decimal al número binario? Pues 128, 201, 247, etc. Luego, esto, recuerden que lo tenemos que multiplicar por el nivel del voltaje de cuantificación, donde pues ahí sí va a variar un poquito, a lo mejor nos va a dar 2.5, nos va a dar 2.49 a lo mejor, o 2.50 y algo, dependiendo de para dónde sea el redondeo. Y ese punto es el que van a graficar con el retenedor de orden cero. No sé si alguien quiera mostrar esa gráfica para que alguien más lo vea y verifique que está bien. Si la tienen en su cuaderno y la quieren mostrar a través de la pantalla, pues nomás activan su cámara. Si la hicieron aquí en la computadora y quieren compartir pantalla, nada más me dicen para darles el permiso de presentar. No tantos, porque luego nos distraemos en la pantalla, nada más uno. Nada más me dicen quién para ahorita dejar de compartir y que se vea su cámara, si es que es por cámara. Si gusta, yo lo presento, profe. Presentada, entonces, permíteme. Voy a dejar de compartir. Solo que quedó medio fea, pero está en la libreta. Ah, ok, entonces con tu cámara la vas a poner, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok, es que como dijiste presentar, para presentar sí te debo de dar la autorización. Para activar la cámara, no, sí dejé activada la opción. ¿Sí? Cuando gustes, así es. Entonces, ahí lo que se puede hacer es ponerla como anclar o ajustar al marco para que se vea más grande, para que cada uno lo pueda tener. Y efectivamente, esa parte es la que buscamos, ¿verdad? Que cada que llegue una muestra mantenga el valor hasta que llegue la siguiente, hasta que llegue la siguiente, hasta que llegue la siguiente, y en el último dato, pues ahí se queda, ¿verdad? Ya más para allá, más allá del 50 milisegundos, no la podemos representar, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Está bien hecho, es correcto. Obviamente puede variar un poquito si les variaron desde el momento de la estimación visual del valor de FDT, pero en general debe de ser de esa manera. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Ok, entonces de esto en la semana les voy a dejar algún ejercicio, ese sí ya en la plataforma para entregar. Ahí les ahí les dejo todas las instrucciones, pero pues en la semana se los pongo. Entonces ya nos veríamos la próxima sesión, que es el próximo jueves.
Y recuerden que les había dejado lo del teorema de Nyquist, que ahorita, aunque no lo haya mencionado, pues básicamente vimos su efecto aquí en estos dos ejercicios. Entonces, para los que no alcanzaron a ver información o que no lo investigaron, pues tienen una chancecita más de aquí a la próxima sesión para poder preguntarles qué investigaron y luego ver por qué es importante para nosotros, ¿verdad? Y ya, sería todo por el día de hoy. Ya es hora. Igual tienen ustedes alguna otra clase, yo sí. Entonces, en cuanto cuelgo, me conecto con la otra. Cuídense, nos vemos, saludos. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe, hasta luego.